Hola, soy Bea. Soy profesora particular desde hace muchos años y he tenido muchísimos alumnos en este periodo de tiempo y, bueno, he acumulado mucha experiencia gracias a todo el contacto que he tenido con estudiantes de secundaria. Bueno, pues en este vídeo lo que te quiero aconsejar es que tengas en cuenta estas 5 cosas para aprobar este curso. Vamos con la primera. Bueno, la primera de ellas es no vayas a por el 5 si quieres aprobar. Ese es el error más común que cometen los estudiantes. Piensan que si preparan un examen para un 5, van a lograr el 5 o van a lograr un aprobado. Bueno, pues para los profesores es bastante fácil detectar cuando un alumno se ha preparado justo para el aprobado raso. Entonces, lo normal es que cuando vas a por un 5, siempre hay el error humano, que quiere decir cosas que sabemos hacer, pues en el momento que las hacemos, por los nervios, por las prisas, estás en un examen, no todo va a ser tan fácil como en el día a día. Entonces, si vas con esa presión y con esos nervios y con las cosas cogidas por pinzas, te pasará que fallarás alguna cosa y que a lo mejor, como no tendrás mucha práctica en hacer ejercicios de matemáticas, por ejemplo, pues entonces no tendrás tiempo suficiente para volver a repetir el ejercicio y conseguir todos los puntos que contabas tener para el aprobado. Así que cuando quieras ir a por el 5, prepárate para el 6 y cuenta con ese punto de margen que es el que te dará ese extra para cualquier cosilla que te falle. Eso no es el planteamiento que te recomiendo, pero sí que te recomiendo que si no tienes tiempo de preparar un examen para lo máximo, por lo menos prepárate para un 6, porque si lo preparas para un 5 y acabas teniendo un 4,5, el problema de suspenderlo es que tendrás que ir a la recuperación y al final tendrás que hacer doble trabajo y estarás invirtiendo también doble de tiempo. Entonces, te compensa hacer un extra de ese punto más y prepararte para el 6 que ir tan justito y arriesgarte. Bueno, el segundo consejo es no te relajes en la primera evaluación. Cuando los estudiantes empiezan el curso, creen que la primera evaluación todavía se ha dado poca materia, todavía no es importante, aún hay tiempo de todo a lo largo del curso, si me va mal ya recuperaré, voy a ver si apruebo así por arte de magia y entonces pues a lo mejor no tengo que estudiar lo que pensaba, no vaya a ser que lo haga y luego no hiciese falta. Bueno, pues la primera evaluación yo la considero importantísima. Una es cuando conoces a tu profesor. Si el profesor es la primera vez que te da clase, se va a hacer una idea de ti como estudiante durante la primera evaluación. Incluso si te ve involucrado en la asignatura y responsable y trabajador, pues te cogerá cierta simpatía que te puede beneficiar a lo largo del curso. Por otro lado, en asignaturas como matemáticas, lengua, en las asignaturas troncales, es súper importante la primera evaluación, porque es cuando se repasa la base de la asignatura. Entonces, si no lo haces a tiempo, luego irás arrastrando todas esas lagunas a lo largo del curso, con lo cual incluso aunque empieces a estudiar más adelante, te estarán fallando cosas de base que te costarán muchísimo más seguir el ritmo del curso. En tercer lugar, te recomiendo, este consejo es bastante importante, que entregues tus trabajos y tareas a tiempo. Los trabajos y las tareas cuentan unos puntos que son súper importantes cuando te has quedado con una nota cerca del 5 o entre un 4 y un 5 o incluso un poco menos. Esos puntos extra son importantísimos. Además, para tu profesor representan el grado de responsabilidad e implicación que tienes con tus tareas y los profesores le dan muchísima importancia a esos trabajos, a esas entregas que sean a tiempo. Así que apunta bien cuándo tienes las fechas de entrega y lo primero, haz ya todos los trabajos que te encarguen, aunque sean para dentro de un mes la fecha límite, hazlo cuanto antes. Te quitarás esa presión y también evitarás que se te pueda olvidar o que se te pueda complicar a última hora. Bueno, el cuarto consejo también está relacionado un poco con el tercero, pero ahora te voy a hablar de los deberes. Los deberes son muy importantes porque es cuando practicas todos los contenidos que estás dando en clase. Bueno, para tu profesor, por supuesto, es importantísimo ver que estás trabajando. Entonces, si ponen deberes, es muy importante que el profesor vea que al menos lo has intentado. No es necesario que los deberes estén perfectos. Aún así,
Hoy en día hay muchísimas herramientas que antes no teníamos, online, por ejemplo, donde puedes buscar ejercicios similares o donde puedes incluso encontrar solucionarios de los libros de texto. El solucionario no te recomiendo que copies los ejercicios, por supuesto, porque además tu profesor probablemente se dé cuenta, pero sí te servirá como material de apoyo cuando tú intentes hacer el ejercicio. Te puedes guiar por el solucionario para ver si la solución te da bien, si te has quedado en un paso intermedio y quieres pues encontrar el error y seguir un poco más intentando llegar al resultado del ejercicio. Bueno, pues los solucionarios te pueden ayudar, incluso también mirando otros ejercicios resueltos que te ayudarán a comprender cómo es la mecánica del ejercicio. Bueno, y el quinto consejo también está bastante relacionado con el cuarto consejo que te he dado. Hoy en día tienes muchísimos recursos online. Tienes exámenes resueltos, páginas interactivas, tienes solucionarios de libros, tienes explicaciones tanto de teoría como de ejercicios y tienes aplicaciones súper entretenidas para practicar cualquier cosa. Explora por internet y busca todo lo que te pueda interesar para el curso en el que estás y utilízalos, porque son herramientas que te harán muchísimo más entretenido y que incluso cuando practicas te dan las soluciones, haces test que se autocorrigen, etcétera, etcétera. Entonces, sé bien ordenado con tus carpetas en el ordenador, con tu historial en internet, donde tengas guardados marcadores de todas las páginas que te resultan útiles y utilízalo como apoyo complementario y verás qué útil es. Pues por último, lo único que quiero es desearte muchísimo éxito en este nuevo curso. Ya sabes, en la primera evaluación ponte a tope, saca las mejores notas posibles, de esa manera tendrás unas navidades estupendas y de vacaciones que te lo mereces y que también necesitas descansar durante el curso para coger fuerzas y empezar la segunda evaluación a tope. Y si la segunda evaluación también la haces a tope y también te va muy bien, ya tienes 2/3 partes del curso aprobadas. Así que mucho ánimo y a por ello.